Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gerson Fernández y le voy a dar la interpretación de los resultados sobre los ejercicios antes planteados, donde el primero data sobre el nivel de glucosa de un grupo de personas de 18 pacientes. Entonces acá ya tenemos los datos antes dados y de esto sacamos la medida central, donde la media en promedio fue de 91.5, donde la unidad es miligramos sobre decibel. Este valor representa el punto de equilibrio de los datos, ya que todos los valores por encima y por debajo se compensan entre sí. Donde tenemos la mediana de 92.5, que es la mitad de los niveles de glucosa. Tenemos que la moda, no hay una moda, ya que ningún valor de glucosa se repite. Por lo tanto no se puede, no existe moda en este dato. Tenemos como medida de posición los cuatro cuartiles, donde el 25% de los pacientes tiene el nivel de glucosa 88, donde la mitad de los pacientes tiene 92.5, donde el tercer cuartil, donde el 75% de los glucosa no tiene nivel menor de 97, y donde tenemos el cuarto cuartil, que sería el 100% de los clientes, todos tienen por debajo de 100. En las medidas de dispersión tenemos que el mínimo de estos datos fue el 76 y el máximo 100, donde el rango entre estos dos, que sería la diferencia, fue de 24, y esto refleja una variabilidad moderada entre los pacientes. Como varianza tenemos que fue de 47.65, donde señala que los niveles de glucosa no son completamente homogéneos, pero tampoco tienen una variación tan alta. Tenemos que la desviación fue de 6.9, más o menos, del promedio general, lo que evidencia que la variabilidad fue moderada. Tenemos como el coeficiente de variación del 8%, donde indica que una variabilidad de baja relativa, lo que sugiere que los valores de glucosa son bastante consistentes dentro del grupo de pacientes. En las medidas de dispersión tenemos la simetría con valor negativo. Esto indica que los pacientes tienen niveles de glucosa relativamente altos, mientras que pocos presentan valores bajos que arrastran la distribución hacia la izquierda. Es decir, la mayoría tiene niveles muy altos y solo pocos tienen niveles regulares. Dentro de la curtosis tenemos que tiende a 1.06 y tiende a concentrarse más alrededor de la media, con menos dispersión y valores atípicos frecuentes. Acá tenemos la gráfica de los datos agrupados de los niveles de glucosa de los 18 pacientes, donde tenemos que casi todos superan eh, 80, 80 miligramos de nivel de glucosa en la sangre. La medida de distribución de glucosa tenemos que tiende a, a la simetría, y en la histograma de niveles de glucosa tenemos que la mayoría tiene más de 163 puntos. Para el problema 2, gastos diarios en dólares, tenemos acá ya los datos, donde la medida de tendencia central fue de la media fue de 55,11 dólares diarios. La mediana es un gasto promedio de 53 dólares. Y la moda, no hay una moda, ya que no repite valores, es decir, que durante estos 30 días no repitió valores de gasto iguales. Tenemos como la media de posición del cuartil. En el primer cuartil el 25% fue menor al 46 dólares.
diarios de consumo, tenemos que el segundo cuartil, que es la mediana, tenemos el 50%, donde fue $53 por debajo. El 74, el tercer cuartil, tenemos que el 75% de los gastos diarios fue siempre menor al $74. Y en el cuarto cuartil tenemos que el 100% de los gastos fue menor a $87 diarios. Como medida de dispersión tenemos al mínimo, que el día que gastó fue menor, fue de $23, y el que más gastó fue de 87, y entre esto hubo un rango de $64 que muestra una amplitud considerable entre gasto mínimo y máximo, indicando que hay una alta variabilidad. En la varianza tuvimos $406, donde indica una dispersión moderada respecto a la media. En la desviación de estándar, en promedio los gastos fueron de $20, 20,15, y el coeficiente de variación la tenemos de un 35%, y esto hace que tenga una variabilidad moderada en los gastos. Como medidas de posición, hasta aquí, tenemos una simetría con tendencia negativa del 0,28, que indica que hay algunos días con gastos menores que se reducen ligeramente a la media, sin embargo la distribución es casi asimétrica. En la cortosis tenemos que es una distribución platicúrdica, o sea, es más plana de lo normal, lo que sugiere que la mayor dispersión y ausencia de valores extremos son marcados. En conclusión, podemos decir que en los datos de la glucosa existe una baja dispersión. Existe una baja dispersión y demuestra un grupo consistente. Y para el cálculo diario de gastos podemos decir que en general los resultados tienen un patrón de gasto estable y equilibrado. Hay unos días que los montos varían, pero la dispersión se mantiene moderada y los gastos se concentran en un rango razonable. Eh, Acá la medida de posición, la simetría y la kurtosis tienden a una distribución de gastos normalizadas, donde no hay gastos ni muy bajos ni muy altos. Eh, en resumen, la estudiante presenta un manejo financiero ordenado y tiene pocas variaciones de los gastos. Eso ha sido todo, muchas gracias.